su dispersión. Señalamos que a las normas constitucionales que regulan el derecho a la participación política y el derecho a elegir y ser elegido, se suman un grupo de leyes principales, como las leyes orgánicas de los tres organismos del sistema electoral, el Jurado Nacional de Elecciones, OMPE y RENIEC, ¿no? Así como la ley de organizaciones políticas, la ley orgánica de elecciones, la ley de elecciones regionales, la ley de elecciones municipales y todas las normas modificatorias, aclaratorias y complementarias que se han expedido después que estas fueran promulgadas. Y a todas estas normas se suman también una gran cantidad de normas reglamentarias que para cada proceso electoral expide el sistema electoral ya citados. De esa maraña de normas, como habíamos señalado, las más importantes para el proceso de inscripción de organizaciones políticas en la Dirección Nacional de Registro de Organizaciones Políticas, habíamos señalado que estaban precisamente la Ley Orgánica de Elecciones, la Ley de Organizaciones Políticas, Ley de Elecciones Regionales y Municipales, Ley de Elecciones Municipales, Ley de Elecciones Regionales, y una que es vital para todo esto, que es la Resolución 325-2019 JNE, que es el Reglamento del Registro de Organizaciones Políticas y sus modificatorios. Esta norma expedida en el 2019 ya ha sido 3 veces modificadas a través de las resoluciones 120-2020, 136-2020 y 275-2020 del Jurado Nacional de Elecciones. Una norma también importante para el proceso de inscripciones es la resolución jefatural número 1669-2021 JNE/OMPE, denominado Reglamento de Financiamiento y Supervisión de Fondos Partidarios. Es necesario también tener presente el texto único de procedimientos administrativos, TUPA, del Jurado Nacional de Elecciones. Señalamos que el registro de organizaciones políticas del Jurado Nacional de Elecciones era el órgano competente para el proceso de inscripción de las organizaciones políticas. Finalmente nos habíamos detenido a analizar algunas siglas y abreviaturas de uso frecuente y definiciones de términos de uso común en este intrincado proceso de inscripción de organizaciones políticas. Veamos ahora los requisitos previos de la inscripción de las públicas en todo ciudadano que aspira a inscribir organización política ante la Dirección del Registro de Organizaciones Políticas, fin de participar democrática pública del país, dentro de la Constitución y de la Ley de Organizaciones Políticas, debe tener atención la siguiente información que es relevante. Si me ayudan con la primera grafía, por favor, José. En primer lugar, los interesados deben adquirir el certificado de reserva de denominación ante la Oficina de Servicios al Ciudadano del Jurado Nacional de Elecciones en cualquiera de sus sedes o en las oficinas desconcentradas ubicadas a nivel nacional. Pero esta no es una mera compra, no es que voy, pago y me entregan. El certificado de reserva de denominación es un documento expedido por el ROP para la reserva de una denominación de una organización política el proceso de inscripción por el lapso de 1 año. La solicitud, junto a los requisitos, debe ser presentada en las oficinas de servicio al ciudadano y deberá adjuntarse lo siguiente. Lo primero, el recibo de pago original por el derecho de trámite, según el TUPA del Jurado Nacional de Elecciones, el mismo que debe abonarse en el Banco de la Nación o en la caja del Jurado Nacional de Elecciones.
Siguiente infografía, por favor. El formato de la infografía es el que ustedes aprecian ahí, es la solicitud para la adquisición del certificado de reserva de denominación. Siguiente infografía, por favor. A esta solicitud debe adjuntarse una declaración legal que básicamente establece los términos que ustedes están viendo en pantalla. Siguiente infografía, por favor. Asimismo, el personero legal debe presentar una declaración jurada del ejercicio de la ciudadanía. Determinadas personas, cuando han cometido algún tipo de ilícitos penales, son suspendidos en el ejercicio de la ciudadanía y estos no pueden presentar o pretender inscribir una organización política. Es por eso que se le pide una declaración jurada en ese sentido. Debe adjuntarse también una búsqueda de antecedentes registrales, clase 41, de la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI. Y esto está relacionado básicamente a la no existencia de un símbolo que sea igual o similar al que se pretende utilizar para identificar a la organización. Además, el personero legal esta organización política que se pretende inscribir no debe tener multas electorales pendientes de pago. No puede estar afiliado a una organización política con inscripción vigente. Tampoco puede tener un certificado de reserva de denominación vigente a su nombre, es decir, otro certificado, ¿no? Y finalmente, no puede estar suspendido en el ejercicio de la ciudadanía. Las organizaciones políticas cuentan con el plazo de 1 año a partir de la adquisición del formulario para presentar su solicitud de inscripción de conformidad con el reglamento de registro de organizaciones políticas. Es necesario precisar que para presentar esta solicitud de reserva de denominación, que aparentemente es un trámite sencillo, debe solicitarse fecha y hora para la realización del acto. Este debe ser un acto único y en este acto se verifica el cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos exigidos. La solicitud de reserva de denominación es resuelta en un plazo de 5 días hábiles contados a partir del día siguiente de su presentación. Es necesario señalar que dicho certificado es personal e intransferible, ¿no? Y para lo cual, para la expedición de este certificado, como lo hemos ya resaltado, hay que cumplir estrictamente con la normatividad vigente. Voy a detallarles de manera general los requisitos para la inscripción de un partido político y de un movimiento regional, ¿no? Pero no nos vamos a detener previamente en cada uno de los puntos, sino que posteriormente, en la siguiente sesión, vamos a incidir en los puntos neurálgicos o más importantes dentro de este proceso de inscripción de una organización política, sea un partido o un movimiento regional. Entre estos requisitos para la inscripción de un partido político de alcance nacional, tenemos que la solicitud, o sea, distingan dos momentos, por favor. Uno es el de la solicitud de este certificado de reserva de denominación, que ahora lo que estamos viendo es, habiendo cumplido todos los requisitos, ¿no? ¿Qué es lo que debemos estar para
encaminar la solicitud. Nuevamente hay que presentar en un acto único, o sea, hay que coordinar, hay que solicitar día y hora para la presentación de los documentos, presentando una solicitud en la cual debe indicarse la denominación, domicilio legal y procesal, el teléfono, el correo electrónico y la página web del partido político, así como el nombre completo del personero legal, su documento nacional de identidad, el domicilio, el teléfono, el correo electrónico y la casilla electrónica. La casilla electrónica es una casilla que aunque que permite, que pone a disposición el Jurado Nacional de Elecciones para notificaciones válidas a los ciudadanos, ¿no? Para esto hay que simplemente solicitarlo, pero esta asignación de casillas en la práctica es el medio por el cual el Jurado Nacional de Elecciones se comunica con los interesados del proceso de inscripción de una organización política. A la solicitud de inscripción de una organización política debe adjuntarse en primer lugar el libro original y copia legalizada por notario público del acta de fundación, el que debe contener lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley de Organizaciones Políticas, que básicamente son el ideario, principios, objetivos y visión del país, la denominación, el símbolo insertado en el acta de fundación, tanto y también en el estatuto, y 2 CD según requisitos técnicos establecidos en la propia resolución, en el propio reglamento. Hay que señalar el domicilio legal, los fundadores suscribientes del acta de fundación no pueden estar procesados o condenados por delitos de terrorismo y o tráfico de drogas. Se debe designar a los personeros legales y personeros técnicos, se debe designar uno o más representantes legales y apoderados, es necesario designar a los tesoreros titular y alterno, y también debe designarse los cargos directivos y los miembros que la conforman, haciendo la salvedad que las atribuciones deben estar contenidas en el estatuto. Un segundo requisito para esta solicitud es que debe adjuntarse la copia legalizada del estatuto, que debe contener lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley de Organizaciones Políticas y en más artículos mencionados en el reglamento. Según esto lo vamos a ver en la que estoy hablando, el objeto de que entiendan que es formal. Un tercer requisito es la copia legalizada del reglamento electoral, ¿no? Y 2 CD, según requisitos técnicos también establecidos de manera puntual en la resolución 325-2019, que que es el reglamento del registro de organizaciones políticas. José, ¿me podrías ayudar publicando o mostrando la resolución 325-2019 JNE? Si te vas a la parte de los anexos, lo vamos visualizando, ¿no? En la parte correspondiente. La 325-2019, que es el reglamento de registro de organizaciones políticas. Ya, entonces habíamos señalado que un segundo requisito era el estatuto. Si bajas en los anexos, debe estar el anexo 2, ¿no? La 325.
Después habíamos hablado del reglamento electoral, ahí están algunas indicaciones respecto a los requisitos técnicos, ¿no? Eh, el estatuto y el reglamento electoral pueden estar contenidos en el acta de fundación o pueden constar en documentos separados. En este último caso, estos documentos deben ser aprobados por los órganos partidarios correspondientes, es decir, aquellos que conforme al estatuto tienen facultades para ello. Un ejemplo, un partido político puede establecerse que sea el Comité Ejecutivo Nacional, el máximo órgano de dirección, el que apruebe la, la modificación al estatuto o la emisión de un reglamento electoral, o el Congreso Nacional, que es el órgano máximo partidario, ¿no? El reglamento electoral, por su parte, sí es aprobado en una primera instancia por el órgano máximo, y las modificaciones, si así lo establece el acuerdo del Congreso Nacional, el órgano máximo, pueden delegarse en el órgano electoral central de la organización política. Un cuarto requisito que se solicita para la presentación de la solicitud de inscripción de un partido político está referido al original o copia legalizada de los documentos que acreditan la experiencia profesional en informática no menor de 5 años de los personeros técnicos, conforme al artículo 137 de la Ley Orgánica de Elecciones. Los personeros en un partido nacional son de dos clases. Hay personeros legales, que se encargan de la representación y el patrocinio del partido, procesos jurisdiccionales, no necesariamente tienen que ser abogados, en cuyo caso te requerirán la firma de un abogado que autorice estos escritos cuando se trate de procesos jurisdiccionales, y tiene también dos personeros técnicos, especialistas en materia informática, que básicamente participan del proceso de cómputo en los procesos electorales. Los personeros técnicos tienen que tener una experiencia en materia informática y acreditarla de 5 años cuando menos. Un quinto requisito para la solicitud de inscripción es la presentación de la declaración jurada expresa de cada uno de los fundadores, donde conste su compromiso y vocación democrática, el respeto irrestricto al Estado constitucional de derecho y a las libertades y derechos fundamentales que consagra la Constitución política. Esta declaración jurada, en buena cuenta, se implementó como requisito ante la posibilidad de que elementos terroristas pudieran estar pensando la inscripción de un partido político, pero como ya es sabido, si los terroristas utilizan las ventajas o las posibilidades que le da la democracia para después liquidarla. Entonces no tiene gran sentido el tema. En sexto lugar, tenemos la declaración jurada de no tener antecedentes penales y judiciales de cada uno de los fundadores. Un séptimo requisito en el proceso de inscripción de un partido político es la presentación de los libros originales y copias legalizadas de las actas de constitución de comités provinciales, conteniendo los anexos 7, 8 y 10 de la resolución 325. Si me ayuda, José, podemos ir visualizando los anexos 7, 8 y 10. ¿No? Estos comités provinciales deben ser en el número exigido por ley, deben estar suscritos cuando menos por 50 afiliados debidamente identificados, cuyo DNI registre domicilio en la provincia en donde se constituye el comité. Además, deben presentarse 2 CD
según los requisitos técnicos previstos en el reglamento, que es el anexo 1 de la resolución 127-2020 JNE, ¿no? O sea, cada documento debe ser digitalizado, pero en un formato expresamente señalado en una resolución del Jurado Nacional de Elecciones. Los partidos políticos deben presentar comités en no menos de un tercio del número total de provincias del país, ubicados en las cuatro partes del número de departamentos. Un tercio de 196 provincias que tiene el Perú nos da 65.33 y 4 quintos de 24 departamentos nos da 19.20. O sea, debe presentarse 65 comités provinciales en no menos de 19 departamentos. La norma establece que no debe presentarse más de un comité por provincia. Las fichas de afiliación de estos 50, de este número mínimo de 50 afiliados, deben ser pegadas en el libro de actas a hoja completa, sin ocultar el número de folio. Los libros legalizados tienen un numerito en el extremo superior derecho, ¿no? Eso no puede ocultarse, ¿no? Y tampoco puede ocultarse ningún otro dato adicional, llámese el asiento de legalización o los sellos. No debe doblarse, cortarse o pegarse a la mitad la hoja del libro, ¿no? Y debe contener el anexo 10 del reglamento que se puede ir mostrando, que debe estar debidamente numerado y legible en orden correlativo, empezando la foliatura con el número 1. Una sugerencia es que se presenten algunos comités provisionales, si bien es cierto, es un mínimo de 65, es necesario presentar algunos otros adicionales ante la eventualidad de que alguno de ellos sea materia de observación. Son materia de observación de un comité provincial cuando, por ejemplo, no se consignan los nombres completos de las personas que lo constituyen, cuando escriben mal sus nombres, cuando se digita, se consigna erróneamente el DNI, sea de manera voluntaria o involuntaria, o cuando los afiliados, o cuando las personas que pretenden constituir el comité se encuentran afiliadas a otra organización política. El acta de constitución de comité debe constar igualmente en un libro de actas legalizado, ¿no? Ante un notario público o ante un juez de paz, en los cuales, en los lugares donde no existan notarios. Es necesario tener presente que al redactarse el acta se evidencia que el comité fue constituido con fecha posterior o igual al acta de fundación. Esto tiene lógica. Si no he fundado el partido o la organización política, no puedo constituir el comité, ¿no? Un octavo requisito es el padrón de afiliados en un número no menor del 0.1% del total de ciudadanos del padrón aprobado para el último proceso electoral nacional. Para el caso el del 2021, ¿no? Poco más de 24.800 afiliados. Presentar la ficha de afiliación de cada uno de los integrantes del padrón original y copia simple, conforme al anexo 10 del reglamento. Además, 2 CD, según los requisitos técnicos previstos en el reglamento del ROC y en el anexo número 5 de la resolución 127-2020. Nuevamente, hay que presentar la digitalización de estas actas en el formato que se ha establecido en esta resolución 127-2020. Las fichas que se deben de presentar de manera física tienen que ser ordenados de manera correlativa,
en sobres de Manila, debidamente rotulados, y en un grupo de 300 fichas como máximo cada uno. Imaginemos, tenemos que presentar 24.800, tenemos que separarlas en grupos de 300, y en cada uno tenemos que poner desde el 001 al 301 al 600, y así sucesivamente, ¿no? Y esto debe de tener correlato, o sea, lo físico tiene que tener correlato en lo digital. De haber cualquier desencuentro o hay alguna no coincidiera el físico con el digital, no va a ser reseccionado. En este acto único, este es uno de los temas que principalmente se verifica. El requisito número 9 en la presentación de la solicitud de inscripción de la organización política está referido al original o copia legalizada del certificado negativo de denominación en el registro de personas jurídicas a nivel nacional de la SUNAR, perdón, y la búsqueda de antecedentes registrales en la clase 41 de la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI, que fueron también requisito para la solicitud de certificado de reserva de denominación. El certificado negativo de denominación al registro de personas jurídicas implica que no exista una persona jurídica que tenga una denominación igual o similar a la que se pretende inscribir, y la búsqueda de antecedentes registrales en la clase 41 de la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI está referida a la inexistencia de un símbolo que no sea igual o similar a uno ya inscrito, ¿no? El 10º requisito es un formato nacional de elecciones, está contenido en el anexo 11, si me ayuda José, para ser notificado por vía electrónica, ¿no? Eso es un poco una solicitud en que el personero legal le solicita al Jurado Nacional de Elecciones la asignación de una casilla electrónica para efecto de ser notificado con todas las resoluciones que emanen del proceso de inscripción. El 11º o 11º requisito establecido en la norma es una declaración jurada de veracidad del contenido de la documentación presentada junto con la solicitud de inscripción que está contenida en el anexo 12. No sé si me puedes ayudar con el tema, ¿no? Y ella básicamente, el personal legal declara que todos los documentos que ha presentado son veraces, corresponden a la realidad, no contienen documentación falsa, y asume la responsabilidad de ley por el juramento formulado. Al final, es necesario también el comprobante de pago por derechos de inscripción, de acuerdo al TUPA, el Jurado Nacional de Elecciones, y también es preciso tener presente que uno hace un pago único por el proceso de calificación, de la inscripción de las firmas, hasta 24.800 firmas, se hace un pago único, y el procesamiento de afiliados adicionales requiere un pago distinto, un pago aparte, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Que se requieren 24.800 firmas aproximadamente, pero muchas de ellas no son validadas, en algunos casos porque las firmas no coinciden, otras del DNI, en otras no se consigna correctamente los nombres. Entonces estas firmas son invalidadas y es necesario presentar afiliaciones adicionales. Estas habilitaciones adicionales tienen que ser procesadas y este procesamiento tiene un costo aparte. Los requisitos que hemos estado revisando
corresponden a la inscripción de un partido político, es decir, una organización política de alcance nacional. Estos son casi los mismos requisitos para la inscripción de un movimiento regional. Sin embargo, existen algunas particularidades. Primero, con respecto a los comités provinciales. Los movimientos regionales deben presentar comités en un número no inferior a las 4/5 partes del número de provincias del departamento, ¿no? Y esto está en función a cuántas provincias pues, tenga cada departamento. Por ejemplo, el departamento de Ancas tiene 20 provincias, 20 provincias de 20. En el caso y de Lima Metropolitana, constituirá un número de comités distritales. Para obtener el número de comités, las 4/5 partes del número de provincias de un departamento, se debe tomar en cuenta las siguientes reglas. Se divide provincias entre 5, el cociente o resultado se multiplica por 4. Si el producto de la multiplicación no arroja un número entero, se procede al redondeo al entero superior, en caso la fracción obtenida sea igual o superior a la mitad de un entero, 0.5. En caso contrario, se desechan los decimales y no se efectúa el redondeo. Este requisito o esta forma de proceder para el cómputo está establecida en el reglamento. Cada comité debe estar conformado por un mínimo de 50 afiliados, como ya lo hemos señalado, con domicilio en la provincia o distrito donde se constituye el comité, a efectos de la inscripción. Y no se puede presentar más de un comité por provincia o distrito, según corresponde. Y una segunda particularidad de los movimientos, en el caso de los movimientos regionales, está referida al número de afiliados. En el caso de los movimientos regionales, habíamos visto que en el caso de los partidos políticos era el 0.1%. En el caso de los movimientos regionales, corresponde al 1% del padrón aprobado para el departamento donde desarrolla sus actividades y que fuera aprobado para el último proceso electoral regional, debiendo tenerse presente que únicamente el 75% de afiliados como máximo puede ser residentes de una misma provincia. El mínimo de afiliados a presentar no puede ser en ningún caso inferior a 1000. Esto es, hay comités provinciales que haciendo la proporción le correspondería un número menor a los 1000 y tendría que ser pues que tomarse dicha cifra como mínimo. El padrón, como ya lo hemos señalado, en ambos casos, movimiento regional y organización política, es presentado en físico y en medio magnético. Se debe presentar las fichas de afiliación de cada uno de los integrantes del padrón en original y copia simple. Además, los medios magnéticos presentados deben seguir las especificaciones técnicas establecidas en el anexo 5, o sea, el anexo 5 del reglamento. Finalmente, una información adicional es que los partidos políticos pueden presentar su solicitud de inscripción de manera virtual a través del portal electoral digital, según lo establece el 38, cuyo efecto debe prestar los documentos establecidos en la ley de organizaciones políticas que hemos venido, ¿no? Sin embargo, debemos tener presente que cuando en el medio de la emergencia declarada por efecto de la pandemia, se dio esta posibilidad de presentar solicitudes de manera virtual. Al parecer esto va a cambiar porque
el procedimiento de presentar documentos para la elección de organizaciones políticas es engorroso y complejo y es muy difícil estar haciéndolo virtualmente. Eh, la Dirección Nacional de Registro de Organizaciones Políticas en su propio reglamento había señalado que la presentación por medios virtuales no impide que el ROP, de manera excepcional y por motivos plenamente justificados, solicite los documentos físicos cuando lo considere oportuno, en cuyo caso la organización política debe conservar en buen estado las copias legalizadas de los documentos presentados durante los trámites señalados para su entrega. Bueno, estos son los requisitos tanto para gestionar esta reserva de denominación por el plazo de un año y empezar el proceso de recolección de afiliados, el proceso de constitución de comités, el proceso de elaboración del estatuto, el reglamento electoral, ¿no? Eh, y, y hemos visto también los requisitos que deben presentarse una vez que se ha, se ha logrado ya todo, juntar los requisitos establecidos por la ley. Un punto importante eh, dentro de estos requisitos está constituido por el estatuto y el reglamento electoral. Eh, este, Estos temas van a ser materia de la siguiente clase porque son materias en realidad un poco densas. Entonces, el atiborrarlos de información es un poquito complicado en ese sentido. No sé si por hoy día culminamos, José, y si hubiera alguna pregunta, encantado de absolverlas. No, el plazo máximo de presentación es un año. O sea, desde el momento en que se les pide el certificado de reserva de denominación, se tiene, paralelamente a la entrada del certificado se le entrega un formato de ficha de afiliación, ¿no? En este formato hay que sacar los 24.800 firmas aprox y tenemos un año. Tengo entendido que el jurado es bastante inflexible en ese plazo. Uno tiene el derecho de apelar y solicitar al Pleno del Jurado Nacional de Elecciones la extensión de dicho plazo, pero no tengo conocimiento de que se haya procedido en ese sentido, ¿no? Porque la norma es clara, dice un año.
Bueno, en realidad el reglamento del registro de organizaciones políticas es el que rige el proceso de inscripción de una organización política en ROM, ¿no? Este reglamento data de diciembre del 2019 y desde aquella fecha ya ha sufrido tres cambios importantes a través de las resoluciones 127-2020 del JNE, 136-2020 y 275-2020. La 127, en buena cuenta, eh, precisó reglas para la adecuación de las organizaciones políticas inscritas en el registro había tanto partidos como movimientos que ya estaban inscritos, se habían dado normas nuevas y había que adecuarse. Básicamente la adecuación está referida al número mínimo de afiliados, al número de comités, a la adecuación del estatuto y reglamento electoral a las normas vigentes y a la fecha solamente se ha cumplido con el extremo referido a la adecuación del estatuto y reglamento a las normas vigentes. O sea, ¿qué es lo que sucede en la práctica? Cuando se inscribe un partido político, por ejemplo, qué sé yo, Acción Popular, Avanza País o cualquier otro, se inscribe y tiene un estatuto de acuerdo a la normatividad vigente a la fecha de inscripción, pero con posterioridad se han expedido una serie de normas que modifican tanto la ley orgánica de elecciones, la ley de organizaciones políticas, la ley de elecciones regionales, la ley de elecciones municipales, ¿no? Y estos estatutos han ido quedando desfasados en el tiempo. Por ejemplo, una modificación introdujo el tema de las elecciones primarias y ningún estatuto habla de elecciones primarias, ¿no? Y entonces el jurado en esta resolución 127 fue estableciendo algunos hitos como para poder hacer esta adecuación. Eh, Lamentablemente, por efectos de la pandemia, no se pudo lograr respecto al número mínimo de comités y respecto al número mínimo de afiliados. Antiguamente, cuando se ha inscrito la mayor parte de organizaciones políticas, se requería un número mínimo de adherentes, que era de 766.000 para aproximadamente para inscribir y posteriormente se ha variado a 24.800 afiliados. Mucha gente podría pensar de que el número se ha reducido sustancialmente, pero la experiencia dice que no es tan cierto eso. Mucha gente está dispuesta, sea por un lapicero, un paquete de galletas, unas gaseosas, a brindar su firma y a colaborar para que se escriba una organización política. Pero cuando le dicen tienes que afiliarte a esta organización política, entran en serias dudas, toda vez que pues es sabido que las organizaciones políticas pues, con tanto escándalo que hay no son precisamente una perita en dulce que todo el mundo quiere. Entonces, es más o menos eso la figura. En líneas generales, han habido sustanciales reformas que hay que analizarlas. No sé si con eso he respondido anualmente o
Si bien es cierto, anteriormente existían otros tipos de organizaciones políticas, las organizaciones políticas locales provinciales y las organizaciones políticas locales distritales, esto ya no existe más, ¿no? Yo creo que, opinión personal, que la participación política tiene que darse de acuerdo a determinado supuesto de representatividad. O sea, no puede ser que la gente constituya muy fácilmente una organización política para poder postular en una elección, porque se corre el riesgo de que improvisados lleguen al sillón municipal o algún gobierno regional, ¿no? Porque tengan en cuenta que las organizaciones políticas eran provinciales y distritales, eh, y entonces esta gente electa así casi por cuestiones del azar, terminan manejando importantes recursos públicos, ¿no? Entonces, yo personalmente creo que no es una limitación, sino por el contrario, es una protección a al derecho de las mayorías y es cuidar la caja fiscal. O sea, no podemos poner a cualquiera en el sillón municipal, sino a gente que realmente sea representativa, ¿no? Y en esa medida yo coincido con la necesidad de fortalecer las organizaciones políticas, no deben de dar demasiadas tampoco, porque se produce una atomización, que es lo que sucede, por ejemplo, cuando se hacen elecciones congresales, no hay mayorías, a veces se pueden llegar a situaciones donde eh, partidos minoritarios terminan teniendo un rol importante y se van canjeando estos votos a teniendo algún tipo de prebenda o beneficio de algún tipo no tan santo. Eh, Como le digo, simplemente creo que no es propiamente una restricción al derecho de elegir y ser elegido y participar en la vida democrática de la nación, sino el encauzar esta a través de organizaciones sólidas y representativas de la población. Muchas gracias. Gracias a ustedes.